Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero en esta hora saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre aconsejándoles que aprovechemos el tiempo. Yo creo que eso es lo más importante del creyente, de reconocer que estamos en un tiempo donde debemos de aprovecharlo al máximo. ¿Y cómo podemos aprovechar el tiempo? Pues manifestando a Dios que estamos agradecidos con Él y dándole prioridad a su palabra en nuestra vida. Quiero en esta preciosa hora dirigirme al trono de la gracia con palabras de oración para presentar este tiempo que Él me da para poder compartir de su palabra con ustedes, ya que es parte de aprovechar el tiempo. En mi caso, tengo ya algunos años que Dios me ha dado el privilegio de transmitir su palabra en diferentes tiempos, porque he reconocido que Dios es un Dios de tiempos y de oportunidades, y esta es una buena oportunidad para mí. Quizá usted está trabajando por el momento, pero después de llegar de su trabajo tendrá la oportunidad de escuchar la transmisión. Algunos la escucharán por radio, otros en su lugar donde viven es temprano, en otros lugares ya es muy tarde, pues Dios va a enviar un mensaje de acuerdo a la necesidad de aquellos que tendrán la oportunidad de escuchar. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das una vez más de poder compartir el valioso alimento para nuestra vida espiritual. Te doy gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia te has revelado a nuestras vidas, dándonos la oportunidad de salvarnos a través de creer en tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, buen Dios, porque estoy seguro que tu palabra lleva vida, que tu palabra efectúa cambio cuando la creemos, cuando le ponemos fe a los escritos en este precioso libro, es cuando se manifiesta cambio en nuestra vida. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estaba meditando acerca de lo que nuestro pastor Néstor nos predicaba el domingo y acerca de la misericordia. Y definitivamente la misericordia de Dios es grande y Él se deleita en hacer misericordia. Pero yo creo que es importante que le pidamos a Dios ser movidos a misericordia. Tenemos que saber que hay un mensaje que se está anunciando desde hace más de 2000 años para la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, dice que envió a Jesús, su Hijo amado, a morir en la cruz, a entregarse voluntariamente por amor a usted y por amor a mí. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Hay personajes en la palabra que se acercaron a Jesús para preguntarle qué debo hacer para tener vida eterna. Y yo quiero que usted anote la palabra, y esto es muy conocido para muchos, pero aquí se refiere la palabra a la misericordia. Y dice la palabra que un hombre, intérprete de la ley, se le acercó a Jesús y le dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque Jesús anunciaba vida eterna. Ese fue el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. Él se entregó en muerte de cruz voluntariamente, como le decía, por amor a nosotros, por amor a lo que se había perdido. Recuérdese que dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces era necesario la venida de Jesús para que nos diera vida eterna. Entonces este intérprete de la ley le dice a Jesús:
¿qué cosa debo hacer para obtener vida eterna? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hubo un joven rico que le preguntó lo mismo. ¿Qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Entonces, le estoy leyendo Lucas capítulo 10, verso 25. Él le dijo, entonces viene la respuesta de Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Escuche detenidamente lo que Jesús le dijo. Cuando este intérprete le pregunta, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Escuche bien. Le dijo que tenía que amar a Dios y al prójimo. Entonces, luego, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás eternamente. ¿Por qué? Porque estaban hablando de la vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le refiere una parábola. Y es la del buen samaritano. Y la vamos a leer. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Esta parábola aún desde que era yo un niño me la enseñaban. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Escuche bien, esto es lo que Dios me mostró, movido a misericordia. Habían pasado otros hombres ya, habían visto la escena, pero no fueron movidos a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que hagáis, demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 se parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, para obtener la vida eterna, tenemos que hacer uso de misericordia. Obviamente, no podemos ser salvos por obra, dice la palabra. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquel que no es movido a misericordia, es porque realmente no ha nacido de nuevo. Porque esta es la manifestación de una vida en Cristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo es evidente que en cualquier circunstancia que ve a su alrededor es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque quien le motiva o le mueve a ser movido a misericordia, obviamente es el Espíritu Santo que mora en esa persona. Entonces, el amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y al prójimo como a nosotros mismos,
Esto significa que nosotros debemos de ser movidos a misericordia. Yo he escuchado, muchos dicen, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Es obvio, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Pero sabe, si una persona ve la necesidad de su hermano, de su prójimo, y no siente ni la mínima misericordia por echarle la mano, por ayudar, por apoyarlo en oración, por hacer un gesto de ayuda a esta persona, yo creo que necesita esta persona ponerse a cuenta con el Señor. Porque si Dios se deleita en hacer misericordia, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que nos deleitemos en hacer misericordia. Este es un tiempo donde tenemos que entender que si estamos preparándonos para entrar a una vida eterna, desde ya tenemos que trabajar. Debemos de ver, la palabra dice que Jesús se conmovía al ver las multitudes como ovejas sin pastor. Y era movido a misericordia. Y por eso es que Él siempre trató de ayudar al pecador, de ayudar a aquel que estaba sin fe y sin esperanza. Hoy es el tiempo donde debemos de anunciar con misericordia que Cristo viene, que es inminente su venida. Y debemos nosotros amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Hay cuánta necesidad. Hace poco me daban una llamada. Primero fue un mensaje para que orara por una persona. Una mujer joven que está ya para terminar sus estudios universitarios de una carrera muy buena. Y cuando me cuenta la situación, una enfermedad que no le hayan cura, los médicos han gastado mucho. Y déjeme decirle que fui movido a misericordia cuando me compartió esta situación. Y empecé a decirle, vamos a orar y vamos a presentar esta situación al doctor por excelencia. Yo le digo, donde los médicos terrenales no pueden hacer nada, ahí es donde Dios se encarga. Porque recuérdese que Dios ha dejado la ciencia, la sabiduría es dada por Dios. Y los médicos, mi respeto para ellos. Pero cuando ellos no pueden hacer algo, es cuando Dios interviene para que entonces se pueda decir, es un milagro lo que ha sucedido. Oré y tengo la certeza de que en esa oración Dios obró. Cuando hay momentos que a mí me hacen saber de una necesidad, de un problema, por ejemplo, ahorita hay un pastor que tiene un grupo en WhatsApp donde está anunciando todas sus actividades, sus reuniones, y por la amistad me tiene incluido a mí. Y hay un hermano que siempre está orando por toda la iglesia, por toda la congregación. Siempre ora por mí, porque él publica la oración. Todos los días está orando. Y ya tiene un buen tiempo de estar orando en ese grupo. Y siempre menciona a mi persona y a mi familia. Y hace algún tiempo yo vi uno de sus hijos en un viaje misionero. Y estuve siempre con esa carga en mi corazón de orar por el hijo de este hermano. Y hace dos o 3 días él publicó que está hospitalizado. Y estamos orando por él. Muchos están movidos a misericordia, orando por la salud de este muchacho, del hijo de este hermano. Entonces, si todos nos moviéramos a misericordia cuando oímos de una necesidad, cuando nos damos cuenta de algo, yo creo que la iglesia fuera un impacto en este tiempo. ¿Sabe por qué hay tanta rebeldía, hay tanta necesidad? Es porque el pueblo de Dios no ha entendido que debemos de ser movidos a misericordia, porque eso le agrada a Dios. Eso es lo
lo más importante en la vida de nosotros. De nada sirve que digamos que amamos a Dios si no somos movidos a misericordia. Con mi esposa tenemos muchas pláticas porque tengo la oportunidad de estar conectada con ella. A través de estos medios tenemos la oportunidad de estar muy conectados. Y siempre hablamos del tema de la misericordia al pecador. Y yo le digo, ustedes me conocen que soy un apasionado por hacer misericordia por aquellos que han pecado, por aquellos que han fallado. ¿Sabe por qué? Porque un día yo fui alcanzado por esa misericordia de Dios. Y ahora que estoy restaurado, ¿por qué yo no puedo hacer uso de misericordia de aquel que se ve que está mal, que aquel que necesita volverse a Dios? No es que uno sea tolerante al pecado. Lo que pasa es que si hemos experimentado lo que es la misericordia a nuestro favor, ¿por qué nosotros no ser movidos a misericordia? Este hombre que dice que se detuvo, el samaritano, se detuvo y viéndole, fue movido a misericordia. Si usted no está siendo movido a misericordia, viendo cuánta gente está perdida, sin fe y sin esperanza. Hay mucha maldad. Hay mucho desastre en este tiempo en el que estamos, donde la gente se está rebelando contra el mensaje de Dios. Pero si somos movidos a misericordia, en vez de molestarnos, lo único que vamos a hacer es orar más intensamente para la conversión de estas personas. Porque desde el momento en que una persona se pone en contra del mensaje de Dios, desde ese momento debemos de ser movidos a misericordia, porque vemos que esta persona va con destino a una condenación eterna. Una persona que se ponga en contra del Evangelio de Cristo está separado de Dios. Y debemos de ser movidos a misericordia, orando que Dios envíe el Espíritu Santo a convencer a esa persona. Porque no es nuestro mensaje que va a convencer al mundo de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. A eso vino, o para eso fue dejado el Espíritu Santo. Aquí cuando veo lo del buen samaritano, no es nadie más que Jesús. Jesús es el buen samaritano que le vio a usted herido. Y Él ha dejado pagar a la deuda. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo sigue trabajando. Sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue trabajando. Porque muchas veces somos dañados, somos vituperados. Hermana Miriam Acosta, Dios me la bendiga. Mire qué testimonio más impactante. Hermana Miriam Acosta en México. Hace algunos años me dijo, mi hijo, un médico, le han diagnosticado cáncer, recién graduado, recién que ha recibido un buen trabajo, le han diagnosticado cáncer. Y sabe, me veía como que si era mi hijo cuando esta mujer me dice de esta noticia. Y empecé, movido a misericordia, me quebranta. ¿Sabe por qué? Porque ahora que ella está escribiendo, dice, ella recuerda que años atrás le apoyé en oración por su hijo. ¿Está sano, sí o no? Entonces, si nosotros hiciéramos uso de la misericordia que Dios quiere que hagamos, viviríamos mejor. Hubieran sanidades, hubieran milagros, hubiera menos gente pobre en sufrimientos. ¿Por qué no hacer uso de misericordia? Si no la estamos haciendo, entonces comencemos hoy. Comencemos hoy. ¿Sabe? Algunos me dicen, hermano Moy, ¿por qué no tienes un horario específico para que prediques? Le digo, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios me llamó al ministerio, no me dio un horario específico. Y cada vez que Él me dice que predique, tengo que hacerlo independientemente de la hora que es. ¿Se imagina, hermana Miriam, si yo estuviera en un horario establecido por mi persona, no estuviera
escuchando la transmisión, que me bendice tanto, hermana Miriam Acosta, por el testimonio de su hijo. No lo conozco, ni en fotografía siquiera. Y le he agradecido tanto a Dios por el milagro de su hijo, que usted no tiene. Quizá, o sí creo que tiene la idea, porque ya hace tiempo me está reportando de la sanidad de su hijo. Pero me bendice tanto de saber que no es en vano el trabajo hecho en la obra del Señor. Llegará el tiempo donde Dios me va a establecer quizá en un solo lugar, donde sí tendré horarios de transmisión, pero ahora como un misionero no puedo, porque ahorita estoy en un lugar donde después de la transmisión voy a desempeñar una actividad, y este es el momento que puedo hacerlo. Anoche no pude hacerlo, era hoy. Anoche traté de entrar a una reunión y no pude. No me permitió el Señor. Entonces yo quiero decirles, amados hermanos, que aprovechemos. Y cuando nos critiquen por lo que hacemos, ¿sabe? Porque a mí me critican mucho por lo que hago en este medio, porque obviamente desconocen. ¿Cómo no me va a motivar el Señor a seguir? Y para esto yo no estoy diciendo que por mi oración el doctor Edgar fue sanado, pero fui partícipe. Dios se agradó de que yo pudiera acompañar a una madre atribulada por la necesidad de ver salud en un hijo que está comenzando su carrera profesional y está diagnosticado con un cáncer. ¿Usted cree que eso es fácil? Ahorita estoy orando por un amigo de mi hijo que está enfermito. Le están haciendo diálisis y estoy, pero de corazón, pidiendo un milagro. Y posiblemente tenga acceso a esta transmisión. Estamos orando, varón, por usted. Estamos pidiendo un milagro. Porque esto es lo que Dios se agrada de sus hijos. Así es que en el nombre de Jesús estamos contentos de ser mensajeros movidos a misericordia, e invito a aquellos que no entienden lo que es misericordia. Misericordia, ¿sabe qué es? Es fácil de saber qué es misericordia. Es hacer una obra de ayuda a aquel que está necesitado. Y el que está sin Cristo está necesitado. El que está enfermo está necesitado de que le demos palabras de aliento. Si tenemos fe, alcanzamos misericordia. Mi sobrino, ya papá de 2 hijos, asustado estaba, que no podían tener hijos. Tienen una hermosa niña, fueron alcanzados por la misericordia de Dios, ahora ya están esperando un varoncito, y qué bendición. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos llamados a hacer uso de misericordia, porque Dios es misericordioso y se deleita en ello. Yo quiero invitar a aquellas personas que les cuesta hacer uso de misericordia. Y volviendo al tema de lo que le mencionaba, que estoy siempre con mi esposa hablando acerca de la conducta que debemos de manifestar como hijos de Dios. Cuando yo veo una persona que se porta mal, y si soy movido a misericordia, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Ponerme a pelear con esta persona? No. Lo que debo de hacer es orar por esta persona para que se convierta al Señor y se prepare para que obtenga lo que este hombre le estaba preguntando a Jesús, que qué cosa debía él hacer para tener vida eterna. Hoy le digo que para tener vida eterna se necesita reconocer a Jesús, aceptarlo como el único y suficiente Salvador, y por naturaleza espiritual que nació en usted, Cristo, porque eso es lo que pasa. Cristo viene a tomar posesión de su vida y de la mía, y empezamos a manifestar que somos nuevas criaturas. El Hijo de Dios no le cuesta hacer uso de misericordia. ¿Por qué? Porque es nueva criatura, porque reconoce que por misericordia fue alcanzado un día.
Hace algunos años yo hice un viaje misionero y hice un viaje con la expectativa de ir a orar por un hombre que en mis primeros años de mi conversión me regaló una Biblia. Yo nací en el Evangelio, pero tuve un encuentro con el Señor ya cuando era grande, recién nacidos mis hijos, y acepté al Señor ya afirmándome de una vez, y uno de los ancianos me regaló una Biblia y puso su nombre, que él me estaba obsequiando esa Biblia. Y cuando me enteré que él ya no se congregaba, ya no estaba asistiendo a la iglesia después de ser un siervo de bendición en la congregación, y habiendo experimentado yo la misericordia de Dios, porque con los años yo viví igual, me alejé del Señor, y personas movidas a misericordia me invitaron a venir. Y un día el pastor con su esposa, donde uno de mis sobrinos y su compañera me habían invitado a salir a un parque, y pasando por ahí, el que ahora es mi pastor, es mi mentor, él fue movido a misericordia y presentó una oración de fe al Señor, estando yo alejado de Dios. Era como ese hombre, estaba golpeado por el pecado, estaba herido, estaba hecho pedazos mi vida. Y mucha gente me había visto, pero pasaban de largo. Lo único que hacían era criticar mi vida. En cambio, cuando mi sobrino se enteró de que había un Dios que cambia la vida del hombre, fue movido a misericordia, fue a mi apartamento, me invitó a salir. Y cuando él me está presentando el plan de Dios para restaurar mi vida, me quebranté, y mientras estaba yo quebrantado, va pasando mi pastor, su esposa, y le dice: mi sobrino pastor, mire, él es mi tío, él está necesitado del favor de Dios. Y mi pastor presentó una oración. Ahí él fue movido a misericordia. Él le podía haber dicho otro día: voy a orar por él, hoy he dedicado mi tiempo a mi esposa. Y esa oración, movida de misericordia, llegó al cielo. Fui restaurado. Y al ser restaurado y ser fruto de la misericordia de Dios, al recordar a aquel hombre que me había dado la Biblia y recordar lo que había sido un hombre de bendición y que ahora ya no está en el camino en el que debe de estar, hice un viaje misionero con la expectativa de un día ir a visitarlo y a recomendarle que regrese al camino donde Dios quiere que estemos caminando para servirle. Y antes de salir para el lugar, agarré la Biblia y orando en mi habitación, y le dije: Padre, dame el regalo de ver el regreso de este varón a tus caminos. Dame el regalo de ver a este hombre regresar a tus caminos, así como lo has hecho conmigo. Que un día fuiste movido a misericordia, me restauraste. Ahora dale a este hombre que regrese a tus caminos. Y sabe, hace poco recibí una llamada, porque fui en ese tiempo, lo visité, oré por él, le recomendé. Parecía que no pasaba nada, seguía sin congregarse. Pasaron los años y en este año 2021 recibí una llamada de un siervo que amo mucho, un consiervo muy amado, por cierto, y me llama y me dice: Moy, te tengo una buena noticia. ¿Y sabe cuál es la noticia que me tenía? Que andaban predicando juntos como consiervos. Entonces, eso es lo valioso. Eso es lo valioso de nosotros
hacer uso de la misericordia para honra y gloria del Señor. No es para vanagloriarnos. Si yo menciono estos testimonios es para decirle de que el motivo por el cual predico, independientemente del tiempo en el que Dios me ha dado la oportunidad, es porque hay fruto de la labor que estamos haciendo en el Señor, y que es importante que nosotros hablemos con la verdad. No es porque seamos, como algunos dicen, ya te hiciste santulón. Hace poco fui invitado a una reunión y no pude asistir porque en esa reunión era a hacer ejercicio, a hacer deporte. Entonces, en vez de irme a hacer deporte, ¿sabe qué hice yo? Me quedé para compartir la palabra del Señor. Porque eso es lo bueno, ¿verdad?, de este precioso evangelio. Que cuando nos apasionamos más por servirle al Señor, dejamos en segundo plano ciertas actividades. ¿Por qué? Porque debemos de capacitarnos, porque estamos en un tiempo donde necesitamos aprender lo que significa misericordia. Y misericordia es que nos hayan dado lo que no merecemos. Nosotros no merecíamos vida eterna, merecíamos la muerte porque estábamos separados de Dios. Pero ahora que hemos sido alcanzados, necesitamos disfrutar este tiempo de vida que tenemos. Yo quiero, en el nombre de Jesús, invitarlo a que medite ahí. Quiero que, si se ha detenido a escuchar esta transmisión, tome muy en serio, porque Dios le está hablando a su vida. Yo no conozco algunos de los que están ahí escribiéndome, sí les conozco, pero hay otros que no. Algunos entrarán, algunos escucharán, porque esto será transmitido en la radio. Pero yo quiero que allí donde usted está, cierre sus ojos y le diga al Señor que si usted ya ha sido movido a misericordia y ha obrado para ayudar a alguien, que usted pueda gozarse porque Dios se agrada de ello. Pero que todo aquello que hagamos haciendo uso de misericordia siempre sea para honra y gloria del Señor. Y si yo he testificado estos testimonios, es para que usted sea motivado hoy a creerle a Dios y a pedir ayuda cuando usted la necesite. Si usted está enfermo, pida ayuda, pida oración. Y aquellos que nos deleitamos en ser movidos a misericordia, en primer lugar Dios se deleita ser movido a misericordia. Y nosotros que somos sus hijos, que nos está capacitando el Señor para la obra aquí en la tierra, que podamos apoyarle en su necesidad. Si usted no tiene trabajo, pida oración. Si usted necesita ayuda en algo, un consejo para ser mejor, pida ayuda, porque habemos muchos que somos movidos a misericordia y le podemos dar un buen consejo. Pero si usted está sin creer en Cristo, hoy quiero decirle que desde los cielos el corazón de Dios se ha movido a misericordia y ha preparado un mensaje hoy para usted, un mensaje para la eternidad, para que usted pueda gozar esa vida eterna. Lo único que tiene que hacer es decirle: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, porque reconozco que soy pecador, pero hoy te entrego mi vida, porque estoy seguro que tú eres el Hijo de Dios. Moriste en la cruz del Calvario, fuiste sepultado, pero no te quedaste ahí, resucitaste al tercer día, y hoy recibo esa gran verdad en mi corazón. Perdóname mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero esa salvación, quiero ser diferente, y de ahora en adelante seré movido a misericordia en el orden establecido, porque cuando alguien es movido a misericordia, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, porque ya la naturaleza del hombre, una parte, por ser desviado del plan de Dios, es que no es tomado en cuenta sin haber
convertido a hijo todavía. Porque hay muchas personas que hacen uso de misericordia sin conocer todavía la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya traen eso. Y eso es un don de Dios. Que usted, a pesar de no ser hijo de Dios todavía, solo usted es creación de Dios, y ya está haciendo uso de misericordia. Imagínese usted, cuando usted ya haya establecido una relación con Dios, usted va a poder entregar ese uso de misericordia a Dios como una ofrenda. Porque yo eso es lo que hago. Cuando hago un gesto de misericordia por el necesitado, yo le ofrendo a Dios. No lo hago para vanagloriarme. En cambio, aquel que lo hace sin Cristo, como no entiende, él se considera ser bueno, y todo lo que hace, lo hace para su propia vanagloria, para su propio ego. En cambio, en el Señor es diferente. Cuando nosotros hacemos un gesto, lo hacemos para honra y gloria del Señor. Note usted la diferencia. Por eso hoy, si usted aceptó a Cristo, usted comenzará haciendo uso de la misericordia de una manera diferente. Yo tengo el privilegio de estar rodeado de mucha gente que hacen uso de misericordia conmigo. Aquí hay una persona que me está viendo, me invitó una sopa y no pude comérmela. Salí a hacer una actividad y vine ya en la madrugada. Calenté una porción, comí rico. Entonces, qué bonito estar rodeado de gente que lo ama, que son movidos a misericordia, que son personas que ya tienen esa bendición. Y qué mejor, ¿verdad? Cuando lo hacemos, cuando ya somos hijos. Yo sé que usted es un hijo de Dios y me gozo por ello, pero usted tiene ese corazón. Desde antes, usted me cuenta, desde antes de ser cristiano, usted traía comida para los que vivían en su casa, a sus amigos, sus compañeros. Siempre hacía uso de misericordia. Pero ahora que está en Cristo, ese uso de misericordia, en ese orden ya, hijos de Dios, es agradable a Dios. Es agradable a Dios. O sea que yo me voy a despedir con un gran gozo en mi corazón. ¿Sabe por qué tengo gozo en el corazón? Por el testimonio de mi hermana Miriam. No sé si todavía está ahí. Démele un fuerte abrazo a su hijo y lo bendigo en el nombre del Señor, y espero que en ese lugar donde él trabaja, él haga uso de la misericordia con los pacientes, y que pueda él estar en este camino de la fe, entregándole cada día agradecimiento por la extensión de vida que Dios le ha dado, y que sea un hombre de bien. Yo no sé si ya casado, con familia, no sé, porque eso es lo bueno de ser un mensajero de Dios, que no estamos como interesados en conocer más allá de lo que Dios nos presenta. En cambio, cuando estamos sin Dios, queremos saber todo de las personas. Cuando a mí me hacen una petición de oración por algo, lo único que hago es oro, le presento el caso a Dios, y si Dios obró, le ofrendo todo el tiempo que recuerdo ese milagro, le ofrendo acción de gracia al Señor. Y si la gente ya no quiere tener contacto con uno, ya uno lo entregó el regalo a Dios. Pero qué lindo es seguir conectados, como hermana Miriam, que está recordando de la sanidad de su hijo. Entonces es bonito, porque esto le va abriendo puertas a uno. Esto le va abriendo puertas, porque el día de mañana hermana Miriam sabe que hay alguien enfermo. Le va a decir, ¿sabe qué? Hay un hombre que le gusta orar por los enfermos. Me apoyó cuando mi hijo. Y cuando acuerdo, ahí tengo la petición. Y en México he tenido el privilegio de orar por muchas personas. De hecho, tenemos una hermana que su madre estaba al borde de entrar al quirófano. Frente al quirófano me pusieron el teléfono. Oiga bien lo que le estoy contando. Y Dios hizo un gran milagro. No tuvo que entrar al quirófano. Y un día en la congregación estaba sentada la ancianita con su hija. Y le dice, ahí está el hermano Moy, ese fue el que oró cuando usted estaba frente al quirófano. Y me dio un gran abrazo. Entonces, hay cuantas cosas. Dice hermana Miriam, amén. Amén, hermana Miriam. Así es, Dios le va a coronar de sabiduría a su hijo para que desempeñe la labor que está desempeñando, de ayudar a su prójimo. Así es.
Un fuerte abrazo, me despido, ya quizás hablé mucho, pero es que estoy muy emocionado porque este es un regalo de Dios. Entonces, Dios abre puertas. Yo tengo hermanos en diferentes países, ¿verdad? A través de este medio, a través de estas plataformas, tengo el privilegio de tener hermanos en diferentes lugares del mundo. De España me escriben, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de muchos países, República Dominicana. Tengo muchos regalos de tener amigos en el Señor y una amistad sana en Cristo es eterna. ¿Por qué? Porque es en el Señor. La amistad en Cristo es sana, es eterna y es una bendición. Entonces yo puedo decirle que estoy muy agradecido con Dios, que yo me pueda despedir de esta transmisión teniendo 12 personas conectadas allí. Para mí es un regalo. A veces he tenido una persona y he terminado llorando bendecido. Algunas veces no he tenido ni una tan sola persona y he terminado gozoso. Entonces puedo decir que Dios este día ha sido bueno. Los que están trabajando, Dios los guarde, Dios les bendiga. Que se dieron un tiempecito de escuchar. Les invito a seguir creyendo en Jesucristo porque Él es el dador de la vida eterna. Que tengan un bendecido día y anuncie estas transmisiones a otros. Y si usted puede suscribirse a la Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos en YouTube, ahí estoy transmitiendo esto, lo voy a poner ahí, después de que termine acá lo pongo en YouTube y así se va expandiendo el mensaje para provecho de aquellos que necesitamos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hermana Lorena, Dios me la bendiga. Mire qué bendición, siempre me gozo de verle a usted con sus hijitas y eso es bendición tener personas que sabe uno que lo aman, le conocen la trayectoria, saben de a dónde uno lo ha sacado el Señor. Hermana Isabel, Dios me la bendiga, una mujer también que ha experimentado la misericordia de Dios en la salud. Un fuerte abrazo a su esposo y acuérdese que estamos pendientes. Yo creo que vamos a tener que ir a La Ceiba. Tengo unos hermanos en La Ceiba. Le cuento, hermana, que hay unos hermanos en La Ceiba que están predicando en las calles en La Ceiba y lo voy a conectar con ellos para que a lo mejor le conocen o no sé, pero el Señor me ha dado el privilegio de estar unido con unos pastores de La Ceiba. Ellos están predicando todos los días en La Ceiba. Se llama hermano Ovidio Navarrete, está predicando en las calles en La Ceiba, evangelismo personal. El otro día estaban en un bus y ustedes que son de La Ceiba, puede que ellos ya me invitaron que en este viaje que vaya puede ser que pase de camino a Roatán y pase allí en La Ceiba y estaré compartiendo con ellos primeramente Dios. Así es que un abrazo, me despido porque hoy sí terminé con gozo como siempre lo he hecho.